Bien, juguemos a un juego rapidito. ¿Seréis capaces de encontrar a Wally en la siguiente imagen? Estad muy atentos porque solamente vais a tener 5 segundos. ¿Listos? Pues, adelante. ¿Lo habéis encontrado? ¿Sí? ¿No? ¡Oh! ¡Qué pena! Pues quiero que sepáis que por vuestra culpa, este gatito acaba de morir. Quiero que os sintáis muy culpables por ello, porque os vendrá muy bien, porque hoy vamos a hablar sobre la culpa y cómo afrontarla. Primero, ¿qué es la culpa y cuándo surge? La culpa es un sentimiento que surge cuando rompemos algún significado personal o social o dañamos a alguien o algo que consideremos propio y cercano. El sentimiento de culpa o el sentimiento de culpabilidad, al tener una naturaleza emocional, depende siempre de un acto o un estímulo que lo active. Es decir, la culpa nunca viene sola. Siempre se da por una causa que provoca un efecto. Y cuando ello ocurre, pues sentimos tristeza, vergüenza, autocompasión, mala conciencia, remordimientos, etc. Vamos, exactamente lo que sentís al saber que él ya no estará más con nosotros. Lo que voy a decir ahora no os lo vais a creer, pero resulta que la culpa tiene algo positivo. Es un elemento socializador. Desde pequeñito nos han manipulado con el sentimiento de culpa. Cuando hemos hecho algo mal, pues nos han reñido por ello, eso nos ha hecho que nos sintamos mal y claro, eso va a provocar que en el futuro no volvamos a repetir eso que hemos hecho mal. Por lo cual, la culpa es útil para adaptarnos a un grupo y para empezar a desarrollar nuestra conciencia moral. Y si alguien se escandaliza por lo de la manipulación, nuestros padres eran malvados porque nos han manipulado, a ver, vamos a relajarnos. A todos nos han manipulado desde siempre y nos siguen manipulando a día de hoy, no eres intocable, así que asúmelo. Eso sí, la culpa no es un sentimiento homologado. Es decir, todos la sentimos, pero no la sentimos ni igual ni la sentimos por las mismas cosas. Eso depende mucho de la educación y de la cultura. Y tener esto en cuenta porque va a ser importante en el futuro. Pero claro, pocos van a asociar el tema de la culpa con lo positivo. Más bien es todo lo contrario. La culpa es algo muy desagradable de vivir. Y tenéis razón. Es más, la parte más negativa de la culpa viene cuando sentimos culpa, pero sin que hayamos hecho algo reprochable. ¿Recordáis lo de la causa-efecto de la culpa? Pues cuando esa relación no existe, la culpa carece de utilidad. Sí, vamos, carece de utilidad, pero yo me sigo sintiendo como un mojón. Exacto, la culpa genera una amalgama de emociones que se mezclan entre ellas y además se retroalimentan, haciéndonos sentir muy mal. Y aparte de que estas emociones sirven como una especie de pantalla de humo que nos dificulta mucho identificar realmente las causas de estas emociones. Además de que tenemos el riesgo de caer en un error de atribución básico, que es creer que cualquier cosa buena que nos pase, pues bueno, es cosa del azar o no es significativo para nosotros porque no lo controlamos y es algo que va a pasar pronto, y que cualquier cosa mala que nos pase es sola y exclusivamente cosa de nosotros. Esta culpa perjudicial y aparentemente carente de causa no está del todo carente de causa. Como dijimos antes, la culpa es un elemento socializador, nos permite adaptarnos a un grupo. Y cada grupo tiene sus propias normas de convivencia. Y con ello hablo desde una pequeña familia hasta una sociedad entera. Pero claro, la mayoría de estas normas pues vienen impuestas desde fuera y algunas veces las adoptamos sin cuestionarlas. Y esto puede traer consecuencias. Imaginaos una familia demasiado estricta y rígida, o una comunidad religiosa demasiado férrea, o un pueblo muy estancado en viejas tradiciones. Vamos, ambientes con normas muy estrictas, rígidas y autoritarias. Prácticamente es imposible crecer sin romper alguna norma. Es más, aquellos niños criados en un régimen autoritario con muchos castigos físicos suelen ser agresivos, pero los criados con muchos castigos psicológicos, tipo ya no te quiero o aprende de tu hermano que es mucho mejor que tú, tienden a desarrollar más culpabilidad. Y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Pues bueno, si hemos convivido en estos contextos, pues hemos interiorizado esas normas rígidas, y si además creemos que estamos rompiendo constantemente con esa normalización, pues estaremos siempre atormentados. Ante esto tenemos dos salidas. Nos podemos limitar a la autocompasión eterna, es decir, nos sentimos culpables por cualquier cosa.
por tener hambre, por vestir de una forma o de otra, por la manera en la que mostramos nuestra sexualidad, etc. Limitamos toda nuestra vida porque la culpa limita, no nos deja avanzar. Estamos necesitados constantemente de aprobación porque necesitamos que alguien nos quite esta corona de espinas de la culpa. Nos volvemos dependientes. O también podemos negar la existencia de la culpa. ¿Cómo? Pues desplazándola a los demás usando la culpa como arma. Justificamos que el sentimiento negativo que yo tengo al sentirme culpable es causa de un ataque de otras personas o cosas que pretenden que yo me sienta culpable. Me siento mal porque otros han hecho que me sienta mal y por lo tanto exijo que sean esos otros los que me rindan pleitesía o me pidan disculpas a mí por todo el daño que me han estado haciendo. Más resumidos, nos convertimos en unos victimistas. Y bien, llegados a este punto, toca preguntarnos, ¿cómo mitigamos la culpabilidad? Primer paso, acéptala. Ya sabes lo que es la culpa, ya sabes de dónde procede, ya sabes que todos la sienten. Acepta que siempre estará ahí y que surgirá cada vez que tenga que surgir. Buscar destruirla o desplazarla no sirve, porque aunque miremos para otro lado, se manifestará de otra forma. No podemos eliminarla, pero sí reconducirla. Segundo paso, analiza ese sentimiento. Como dijimos antes, ninguna emoción surge sola, todas son provocadas. Busca qué provoca esa culpabilidad, porque si localizas la razón, sabrás qué hacer con ella. Sí, se dice muy fácil, pero habrá ocasiones en las que sintamos culpa y no sepamos por qué. A veces esa revisión de nosotros mismos no será sencilla, pero tampoco es imposible. Tercer paso, redefine tus roles. Este paso depende mucho de dónde provenga ese sentimiento de culpa. Bueno, aquí hemos hablado de atribuciones mal hechas, o de normas muy estrictas, o de cosas que consideramos que hemos hecho mal. Si hablamos de atribuciones, debemos redistribuir la responsabilidad de nuestros actos, que es lo mismo, no cargar nosotros con todo el muerto innecesariamente. Por ejemplo, en una ruptura de pareja, podemos culparnos expresamente a nosotros por esa ruptura, o podemos revisar los eventos y sucesos que acontecieron antes de la ruptura y, vale, asumimos que es verdad que nosotros tenemos parte de culpa, pero la otra persona también tiene lo suyo. Si hablamos de normas muy estrictas del pasado, pues bien, revisemos si esas normas no están interfiriendo con lo que realmente tú eres. Imagínate que eres un chico o una chica homosexual. O bueno, puede que ni siquiera tengas que imaginarlo. Y por ello te sientes culpable. ¿Por qué te vas a sentir culpable? ¿Acaso lo has elegido? ¿Eso acaso no forma parte de ti? Quizás la norma que te hace sentir culpable no te es válida. Es más, entra en conflicto con lo que realmente eres. En ese caso, pues, elimínala y libérate de esa carga. Y en cuanto a cosas que hacemos y nos hacen sentir culpables, pues elimina las fuentes de culpa y acepta lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás a dieta, pero no puedes evitar comer entre horas. Y eso te genera remordimientos. Bien, pues acepta que no eres capaz de evitar esas tentaciones y para ello pues deberás compensar con otros comportamientos si quieres cumplir tu objetivo, como por ejemplo pues añadir ejercicio físico a tu dieta o eliminar de tu casa todos esos alimentos que te tientan, por ejemplo. Ya me he excedido con tantas explicaciones. Ahora soy yo el que me siento culpable por dar tantas pistas. Pero bueno, esta carga nunca podréis quitarosla de vuestras conciencias. Sigamos con el cuarto paso. Sé constructivo. Es decir, sentir culpa es inevitable. Es algo que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos al respecto. Si buscamos una forma de enmendar el daño hecho, podremos incluso aprender de la experiencia. Y esto nos lleva al quinto y último paso. Aprende para el futuro. La culpa nos obceca tanto en lo ocurrido que no sacamos nada en claro de lo que pase la mayoría de las veces. Esto nos puede llevar a seguir cometiendo los mismos errores en el futuro. Recordad que la culpa es un elemento socializador. La sentimos para no volver a repetir ciertas cosas. Así que, sigamos aplicando el cuento. No sé si lo habéis notado, pero en realidad todo lo anterior se puede resumir en una sola cosa. Actuar con responsabilidad. Que es algo que aparece incluso en el propio título del vídeo, pero que no se ha mencionado todavía.
La responsabilidad no es la parte contraria de la culpabilidad. Para empezar, la responsabilidad no es una emoción. Es una cualidad o es una forma de actuar. Consiste en ser consciente de los hechos, asumir lo que hicimos y actuar en consecuencia. La culpa nos señala lo que hemos hecho mal. Está en nosotros actuar con responsabilidad ante lo ocurrido. Y bueno, esto es todo. En la descripción del vídeo tenéis un documento donde se habla más profundamente de la culpa. Quizá más adelante hablemos de otro proceso más difícil incluso de superar que la propia culpa. Y me estoy refiriendo al perdón. Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete si no lo has hecho ya y quieres ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.